Las culturas que alcanzaron un mayor grado de desarrollo en el actual territorio colombiano fueron la tairona y la muisca. Sin embargo, su evolución fue interrumpida por la llegada de los europeos. Entre las sociedades agrícolas que se desarrollaron en Colombia, sobresalen las que perduraron hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. El interior de estas culturas, que pueden catalogarse como estados incipientes, aparecía la propiedad privada de los medios de producción, o al menos una élite que se apoderaba de los excedentes. Se convirtieron así en sociedades al interior de las cuales existía una diferenciación social, basada en el factor económico. Estas culturas fueron la tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta y la muisca en las zonas frías de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Estaban organizadas en confederaciones o unión de tribus, bajo un poder central o jefe principal, con funciones político-administrativas y religiosas. Poseían un avanzado desarrollo agrícola, cultivaban mediante el sistema de terrazas con métodos de riego y abonos muy eficientes. De esta manera aumentaron la producción hasta el punto de obtener algunos excedentes. Estos avances permitieron alguna división social del trabajo, gracias a la cual solo una parte de la población se dedicaba a la agricultura. Durante este periodo aparecieron aldeas de mayor tamaño, con centros ceremoniales y administrativos, pero la madera y la paja continuaron siendo los principales materiales para la construcción. Solo los taironas utilizaron la piedra en las bases de sus viviendas, en los muros de contención y en los caminos. En general, estas culturas desarrollaron cerámica, orfebrería y tejidos de menor calidad. El área tairona se halla en la Sierra Nevada de Santa Marta, macizo montañoso que emerge en el litoral atlántico y constituye un sistema orográfico independiente de la cordillera de los Andes. Los españoles encontraron una cultura en un estado de desarrollo tan avanzado que puede considerarse como un estado incipiente, con grandes concentraciones de población, viviendas nucleadas, que muchas veces alcanzaban un número de 1000 casas, comunicadas por caminos. Sus habitantes construyeron muros de contención, terrazas, acueductos, escalinatas, puentes y bases para vivienda utilizando la piedra, principal característica de esta cultura. La excelente calidad de su orfebrería y cerámica hace que algunos arqueólogos afirmen que esta cultura podría ubicarse en el periodo clásico. Estos indígenas fueron destruidos por los blancos durante los primeros años de la dominación española, por no aceptar el sometimiento, pues implicaba renunciar a sus costumbres ancestrales y servir como mano de obra. Los pocos que quedaron cuyos descendientes subsisten se refugiaron en zonas selváticas en las partes más altas de la sierra. Son los arhuacos, divididos en cogis, icas y zancas. Según Rachel Dolmatov, los taironas eran solo un pequeño cacicazgo, ubicado en las hoyas de los ríos Buritaca, Don Diego y Huachacá. Después de la gran destrucción de las tribus vecinas a Santa Marta en el siglo XVI, se les dio el nombre de taironas a todos los grupos de la Sierra Nevada. Estos ocuparon la costa y las estribaciones del clima templado, hasta cerca de los 1200 metros sobre el nivel del mar. El maíz fue su principal fuente de alimentación, pero también sembraban yuca, frijol, calabaza y árboles frutales, consumían alimentos de mar y tenían colmenas para obtener miel. Cultivaban el algodón, del que hacían mantas y mochilas, y extraían sal marina. Criaban aves de plumaje vistoso como papagayos, tominejos, porque sus plumas tenían valor especial. Fueron además excelentes ceramistas y orfebres. No se ha establecido definitivamente, aunque la influencia de las culturas centroamericanas es muy notoria, en especial las de Honduras, Costa Rica y los mayas. Los cogis, descendientes de los taironas, dicen que sus antepasados vinieron por el mar, procedentes de un territorio lejano hace 52 generaciones. Posiblemente se mezclaron con grupos existentes en la región, pues lingüísticamente predomina la lengua chibcha, con influencias arawak y caribe. A la llegada de los españoles, la sociedad tairona había evolucionado hacia un sistema de clases, en el cual los factores económicos tenían mayor importancia. Había un grupo importante de artesanos y comerciantes intertribales, agentes de intercambio cultural.
La comunidad mantenía a los ancianos y huérfanos. Existía la poligamia. Para contraer matrimonio, el hombre debía pagar a la familia de la novia un precio en bienes como plumas, algodón, oro. Si ésta no le satisfacía, podía devolverla. De acuerdo con los cronistas, los indígenas que vivían a la orilla del mar comían carne humana, no así los de la sierra. En general se preocupaban por adornar su cuerpo, de ahí la abundancia de collares de piedras semipreciosas y otros adornos de oro y plumas. Según parece, enterraban los muertos en urnas sin tapa, después de quemarlos y comer su grasa, para asimilar las cualidades del difunto. Practicaban deportes como el levantamiento de pesadas piedras. Solían tomar chicha y mascar coca. Desarrollaron algunos instrumentos musicales, como ocarinas, sonajeras, tambores y flautas. La población tairona vivía en grandes aldeas que podían llegar hasta 1000 casas circulares, de madera y paja, sobre plataformas y cimientos de piedra, levantadas en terrenos muy accidentados donde construían varios anillos de casas sobre una misma terraza. Las edificaciones de mayor diámetro parecen haber sido de carácter religioso y administrativo, y los diferentes tipos de vivienda hacen pensar en una sociedad altamente estratificada. Otros elementos arquitectónicos son los caminos y escaleras con piedra, los lechos canalizados de quebradas, los desagües, los puentes, las obras de irrigación, las plazoletas, las terrazas y los muros de contención, construidos para modificar el terreno, ampliar las superficies planas, formar la terraza, regular el curso de las aguas lluvias y reforzar los caminos. En 1976 fue descubierto el complejo arquitectónico más grande de la zona, a 1300 metros sobre el nivel del mar, denominado Ciudad Perdida o Buritaca 200. Se compone de 26 terrazas, la más grande de las cuales tiene 900 metros cuadrados. Su arquitectura se integra a la naturaleza sin destruir la flora. La ciudad fue construida alrededor del 1300 después de Jesucristo. A la llegada de los españoles, gran número de poblaciones taironas estaban agrupadas en confederaciones alrededor de dos grandes centros urbanos, Bonda en la costa y Pocigüeica en la sierra. Los taironas no habían logrado aún consolidar un gobierno centralizado. Aunque hay poca información, sabemos que rendían culto a los astros. Uno de sus mitos hace referencia a un diluvio. Tenían centros ceremoniales en los cuales daban mucha importancia a las figuras fálicas, al jaguar y a la serpiente. Los taironas se distinguieron por el dominio técnico de la variedad de las formas. Entre las piezas dominó la tumbaga, utilizada como adorno personal. Otros temas fueron los religiosos y las figuras zoomorfas y antropomorfas. Se han encontrado abundantes collares de gran belleza, elaborados con piedras semipreciosas, jade, cuarzo y cornalina. Se cree que servían para el trueque con otros pueblos. Es de excelente calidad. Predominan las vasijas recubiertas por un barniz negro. Gracias a la técnica del carbono 14, ha sido posible reconstruir una secuencia temporal que va desde el año 311 a.C. hasta la llegada de los europeos. Los muiscas, grupo principal de la familia lingüística chibcha, de origen centroamericano, vivieron en los altiplanos y otras zonas frías y templadas de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en una extensión superior a los 30.000 kilómetros cuadrados. Este territorio todavía es apto para la agricultura y posee recursos naturales como madera, sal, esmeraldas y peces, muy abundantes en las lagunas de la región. Fueron un pueblo de agricultores, la caza y la pesca eran actividades secundarias. Su alimentación era esencialmente vegetariana, pese a que abundaban venados, conejos, curíes y patos. Los cronistas aseguran que la carne de venado se destinaba únicamente a la nobleza. Cultivaron maíz, papas, frijoles, calabazas, tomates y ají en clima frío, y aguacates, guayabas, guanábanas, piñas, algodón, coca, tabaco y yuca en los pisos templado y cálido.
A la llegada de los españoles producían algunos excedentes que intercambiaban con otros grupos vecinos. Sobresalen los tejidos de mantas de algodón, con estampados hechos con pintaderas cilíndricas y planas. Como las zonas productoras de algodón eran escasas, los muiscas lo adquirían por trueque con indígenas de la región del Tolima. De los miembros de la Confederación, solo los guanés producían algodón en cantidades apreciables. La cerámica es variada. Predominan las vasijas globulares de cuello largo o múcuras. Los centros alfareros más importantes fueron Ráquira, Soacha y Tunja. Aunque la orfebrería es buena, es inferior a la Quimbaya, Calima, Sinú y Tayrona. Adquirían el oro por trueque y lo utilizaban en pectorales, aretes y tunjos, piezas que fueron elaboradas en Tumbaga. No existen bases para afirmar que entre los muiscas existiera la propiedad privada de la tierra. Según los cronistas, las sementeras de los caciques eran cultivadas por el pueblo y posiblemente cada unidad familiar explotaba en forma individual una parcela que se le entregaba para uso temporal. La siembra y la recolección se hacían colectivamente y lo que se obtenía quedaba para la familia que usufructuaba el terreno. También había tierras comunales. En el siglo XVI, la población muisca tenía 650.000 habitantes. La base de su organización social era el clan o familia extensa, caracterizado por la exogamia. Los hijos se heredaban por línea materna, puesto que pertenecían a la comunidad de su madre. Aunque se permitía el matrimonio poligámico, en realidad solo lo practicaba la nobleza. La residencia era patrilocal. Los individuos trabajaban en común las tierras de su jefe de clan o del sacerdote o jeque. Varios clanes formaban una tribu y sus miembros trabajaban las sementeras del cacique o usaque, que es el jefe de la tribu, quien cobraba los tributos y entregaba parte de ellos al zipa o al saque, jefes de estas confederaciones conformadas por varias tribus. Los jefes de confederación, los jefes de tribu y los sacerdotes formaban una clase superior que se apropiaba de parte de los excedentes de producción agrícola y minera. Ello originó la diferenciación de grupos dentro de la sociedad y condujo a la formación de clases y al surgimiento de la propiedad privada y del Estado. La apropiación de los excedentes de producción se efectuaba mediante el cobro de un tributo o impuesto, que debía pagarse en especie, y del trabajo obligatorio también. En los cultivos de los jefes de tribu y de los sacerdotes, este sistema impidió que se estableciera la esclavitud en la sociedad muisca. A la llegada de los españoles en el territorio muisca, existían 5 confederaciones independientes formadas por 52 tribus. La Confederación de Bacatá-Bogotá era la más extensa. A ella pertenecían unas 20 tribus. La gobernaba el Zipa. Comprendía gran parte del departamento de Cundinamarca. Confederación de Hunza o Tunja. Abarcaba algunas zonas de clima frío al norte de Cundinamarca y gran parte de Boyacá. El Saque la gobernaba. Confederación de Tundama o Duitama, compuesta por pocas tribus. Confederación de Sogamoso o Iraca, de escasa extensión territorial. Allí residía el sacerdote más importante, dedicado a la adoración del sol. Confederación de los Indios Guanés, formada por un subgrupo de los muiscas, ocupaba las ollas de los ríos Suárez y Chicamocha, la mesa de Léridas en Santander. Así conformada, la cultura muisca era un estado en formación. Contaba con una clase gobernante principal, secundada por otra menor, que regía unidades administrativas más pequeñas, capitanías o parcialidades. Según parece, al lado de los jefes había un consejo tribal. Al morir un jefe de confederación, el poder lo heredaba un sobrino, hijo de una hermana. Lo mismo ocurría con los caciques. Los muiscas se regían por un complejo sistema de sentencias o leyes muy estrictas que sustentaron el orden moral, político y social, llamado Código de Nemequene, transmitido oralmente. El código castigaba el incesto y condenaba a muerte al homicida, aunque hubiera conseguido el perdón de los familiares del difunto. El hurto se castigaba cegando al criminal, al igual que el soborno a quienes administraban justicia. Si una mujer moría en el parto, el marido debía indemnizar a la familia de la esposa. Existía pena de muerte para quien violaba a una mujer,
y para el que huía de la guerra. Además, se limitaba el lujo en la gente común. Era politeísta, sus divinidades representaban diversas fuerzas de la naturaleza. Sus principales dioses fueron Chiminichagua, principio creador y fuerza suprema; Sue, el sol; Chía, la luna; Bachue, madre de la humanidad y diosa de las legumbres; Cuchaviva, el arco iris; Chipchacún, dios general; Chaquén, dios de los corredores; y Bochica, héroe civilizador. Las lagunas eran consideradas lugares sagrados. Allí celebraban ceremonias religiosas de gran esplendor, durante las cuales arrojaban al agua tunjos elaborados en Tumbaga. Es una de las manifestaciones arqueológicas más importantes de esta área, aunque algunos arqueólogos opinan que proceden de una época anterior a la llegada de los pueblos de lengua chibcha a esta zona. La arquitectura muisca fue muy simple, no utilizaron piedra sino madera y paja. Muchas de las principales lenguas y dialectos indígenas de América aún se hablan en Colombia. Lengua chibcha. Parece que se originó en Centroamérica. Pueblos de esta lengua invadieron territorio colombiano a principios de nuestra era. Más tarde, grupos de lengua arawak y caribe los obligaron a dispersarse por todo el territorio. El principal dialecto chibcha fue el muisca, que se hablaba en Cundinamarca y Boyacá. También se encuentran grupos de lengua chibcha en la costa atlántica, arhuacos y cunas; en el Putumayo, cofanes; y en el Cauca, paeses y guambianos. Tuvo su principal centro de dispersión al nororiente de América del Sur. De Brasil pasó a Venezuela, a las Guyanas y a las Antillanas. Siguió hacia la costa atlántica colombiana y penetró al interior por el valle del río Magdalena. Grupos caribes sobrevivientes son los chocoes y algunas agrupaciones en el Catatumbo y en los afluentes de los ríos Bichá y Caquetá. Menos difundida que las anteriores en territorio colombiano, se extendió por las Antillas, Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay y norte de Argentina. Actualmente la hablan los indios guajiros en la costa atlántica y algunos grupos de los llanos orientales. Fue la lengua de los incas y la hablan algunos grupos reducidos del sur del país.